amigas, bienvenidos a este video. Este video quiere ser el relanzamiento de mi libro Seres sin Sombra. Este libro de cuentos que lo he escrito y lo he publicado ya en julio de este año. He querido hacerlo a través de las redes sociales y YouTube porque creo que es así que se puede reunir a más personas que quisiera que estén en este momento especial. Y además para que ustedes conozcan de mi voz, pero también de otras voces sobre el libro. Narrar es un arte que pocos dominan. Se trata de tomar las palabras precisas para contar algo que desvela al autor, algo que el narrador hubiera querido leer y como no lo encontró, decidió escribirlo para sí mismo y en el proceso descubrió que otros también pueden leer sus escritos. Contar viene de llevar la cuenta de algo y de ahí la precisión matemática que debe tener un cuento. No debe sobrar ni faltar ninguna palabra. La eficacia debe ser tal que el resultado tiene que sorprendernos y o conmovernos. Ahora quiero hablarles de la gestación del libro. El primer cuento que escribí, que está dentro del libro, se llama Ariana, es el más largo. Y se inspiró también en un trabajo que tuve, una experiencia que tuve hace 10 años atrás, las personas que conocí también allá y bueno, la ficción exagerada tal vez de algunos hechos, ¿no? Pero no creí que fuera lo suficientemente bueno, por eso hasta dejé de escribir y guardé este cuento, sin saber que iba a ser uno de los más gustados al leerlo. Después, el año pasado, retomé la escritura porque fui madre, dejé de trabajar y tenía un poco más de tiempo para escribir, entonces me animé a escribir y fueron haciendo muchos microcuentos, de los cuales tampoco estaba segura su calidad. Así que tuve la oportunidad de mostrárselos a Homero Carvalho Oliva, que me dijo que estaban buenos, que tenía madera de narradora y que debía continuar, y así lo hice. Esa precisión que descubrí en los cuentos de Eliana Sosa Martínez fue la que me hizo reconocer en ella a una extraordinaria cuentista. Seres sin Sombra es su primer libro y estoy seguro que su ingreso al mundo literario viene garantizado por los sorprendentes cuentos de este libro que, fíjense ustedes, es la ópera prima de su autora. Los cuentos de este libro se nos presentan como un juego de palabras que nos abren las puertas a una narrativa precisa, exigente con las palabras y con las imágenes, y el libro en sí mismo constituye una pieza de narraciones muy bien elaboradas. Denota el trabajo de un experto que ha sabido deshacerse de lo innecesario para ganar en intensidad, para que la resolución del cuento sea la buscada. La intensidad de las narraciones de Eliana, los temas y sus argumentos nos producen inquietud y temor, y eso es porque el autor ha logrado imprimirle una atmósfera muy especial que se condensa bajo el hilo conductor del horror o el terror, que no son lo mismo, pero que pueden relacionarse y complementarse. Hola amigos o enemigos de Historias Pulp. Soy Elmer Prudence Creek y este vídeo es para comentar un poco lo que me pareció el libro de cuentos de terror de Eliana Sosa Martínez, Seres sin Sombra. Está dividido en dos partes. Una de ellas, la primera, sí que está muy centrada en cuentos de este tipo, incluso utilizando historias muy similares a las leyendas urbanas, que son bastante interesantes, pero la segunda parte es más bien sobre cuentos relacionados con personas tóxicas o enfermas mentales, incluso psicópatas, y de cómo destruyen las vidas de otras personas.
Bueno, ahora quiero hablarles del libro en sí, de los cuentos, de sus personajes, de lo que me ha inspirado como mujer, como esposa, como madre también. Muchos de los cuentos han sido inspirados en esas experiencias, de lo que he leído tal vez en el internet o he escuchado una noticia en la radio, algún sueño que he tenido también recurrente, ha sido la excusa perfecta para escribir uno de los cuentos. Los personajes son variados, la mayoría son seres que les falta algo, que sienten que les falta algo, que sienten angustia, que sienten miedo, que se obsesionan por el amor o por algo que han visto. También tenemos seres que han sido orillados por su entorno, por su familia, por las personas que quieren, a tener acciones que ni ellos mismos se podrían imaginar hacerlo. Tenemos personajes que parecen muy tiernos al principio y que después sacan su lado oscuro, como todas las personas. Por eso creo que muchas personas se pueden identificar con algunos de los personajes. Tal vez no los admiren, tal vez no los quieran, pero creo que podemos identificarnos con los personajes de los cuentos, porque ¿quién no ha sentido estos sentimientos tan intensos que a veces sacan lo peor de nosotros, sin quererlo también? Creo que pueden conocerme un poco a través de los cuentos también, ese lado oscuro que todos tenemos, mío, y que les va a sorprender. Espero que realmente ocurra aquello, que los sorprenda, que les cause sensaciones que no se hayan imaginado encontrar en cuentos, y bueno, que en estas líneas puedan conocer algo de lo que yo hago, de lo que yo escribo. Los cuentos de Seres sin Sombra nos producen un miedo primigenio, con una sensación de pánico ante lo sobrenatural y también ante lo desconocido. ¿Existen los seres sin sombras? Después de leer el libro de Liana, estoy seguro que sí, porque ella nos hace reflexionar respecto a nuestra propia existencia y a la de los seres que pasan junto a nosotros, en la calle, en el trabajo o por nuestras vidas. Ahora tendremos que mirar con más cuidado, tendremos que observar con mucho cuidado a las personas que están pasando cerca de nosotros. Miren si tienen sombra. Gracias, Eliana. Y la mayor virtud de este libro precisamente es el talento que tiene la autora para describir al que lee lo que sienten los personajes, hacerles partícipes de su angustia y su tristeza, su dolor ante lo que les ocurre, o el terror ante lo incomprensible de lo que les ocurre, tanto si es sobrenatural como si es las acciones dañinas y destructivas de otras personas. El relato que más me gusta a mí, que está en la segunda sección, y creo que es, si no es el más largo, es uno de los más largos, es el de Ariana. Y ese relato me parece el más impresionante y el que mejor refleja la capacidad narrativa de la autora, porque es un relato que prácticamente no utiliza elementos amenazantes ni tiene un argumento que realmente implica algún tipo de amenaza real, sino más bien es como... El relato se basa en cómo percibe la protagonista todo lo que le ocurre. Sea como sea, el acierto del relato es que te mete en esa manera obsesiva que tiene la mente de la protagonista de trabajar. Bien. Y me parece lo más destacable de este libro de relatos. Sin embargo, muchos de ellos también tienen las mismas virtudes. Lo que pasa es que, claro, ya tienen unas historias un poco más... Se pueden agarrar a algo más. Hay personajes antagonistas, hay sucesos terribles. This little piggy went to market. This little piggy stayed at home. Quiero comentar que tu libro me gustó mucho. Me encanta los finales sorpresa que les das a cada uno de los cuentos. También la descripción de los personajes, los lugares.
de los momentos, las situaciones, de verdad nos hace sentir, nos hace tener muchas sensaciones increíbles. Los cuentos que más me han gustado son Los sin sombra, también La voz de Roberto, que me parece una narración muy cruda y el final es fantástico. La metamorfosis de Julián, también Mis abuelos, ¿quién lo pensaría? Es un cuento muy bonito. Me gustó mucho La luna predadora, Al sur y por supuesto Ariana. Esos son mis cuentos favoritos de tu libro, y no es por desmerecer a los demás porque tienes una excelente narrativa. Felicidades y espero que este sea el principio de una cadena de grandes éxitos. Otra cosa destacable del libro es la serie de ilustraciones que acompañan a muchos de los relatos y que están dibujadas por el sobrino de la autora, William J. Martínez. Algunos de ellos son bastante bonitos y además ilustran a la perfección algunas de las escenas más importantes de los relatos. Este es un libro de relatos que yo personalmente, bueno, sé que hay muchos libros de relatos de terror, pero yo recomiendo este precisamente por el acierto de la autora a la hora de hacer, no sé, de reflejar en las páginas la manera que tiene alguien de vivir el horror, sobre todo cuando es emocional, que yo creo que es el más auténtico y el que más daño hace de verdad en el mundo. Bueno, espero que os haya gustado este vídeo y hasta la próxima. Una idea que tenía que podía ser un dibujo acerca de un solo cuento. Ya después pensaba ilustrar solo algunos, ilustrar por así decir, hacer las ilustraciones. Ya después quedamos que tenía que hacer todos los cuentos, que es un poco de trabajo bajo presión para mí, pero no sé, al final ha sido curioso, extraño, diferente hacer ese tipo de dibujos a los que yo no estoy acostumbrado a hacer porque yo no dibujo esas cosas, pero creo que al final ha salido algo decente, por así decirlo. Seres sin sombra, el cuento que más me gustó y me cautivó fue Los sin sombra. Es un cuento que entremezcla de la realidad y lo ficticio, lo cual te atrapa, te sumerge dentro del cuento y te hace sentir todas las vivencias del personaje. Quiero agradecer a todas las personas que han participado en este video por ayudarnos a entender, a comprender y apreciar los cuentos de Seres sin sombra. Quiero agradecerte a ti por tu tiempo y por haber visto el video. Si todavía no tienes el libro, puedes adquirirlo a través de las redes sociales comunicándote conmigo. Voy a dejar en la descripción las direcciones donde puedes acudir. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente libro.